Soy Yone García y mi misión personal es acompañar a las empresas de nuestro entorno a que sean un espacio humanista donde las personas puedan crecer y vivir bien, además de aportar con su trabajo. El error número 1 que realizan las organizaciones a la hora de implantar un sistema de gestión de competencias. Nuestra forma de abordarlo es que no existe una receta única, que depende de cada organización. Para mí lo importante es que estos sistemas tienen que estar de alguna manera estructurados, tienen que responder a lo que la organización necesita. Lo de buscar algo objetivable es muy difícil, diría que es imposible. No le llaméis evaluación, y es que dejemos la Excel al lado y hablemos de persona a persona. Es mejor hacer algo aunque no sea perfecto que no hacer nada. Bueno, Yone, muchas gracias por venir a nuestro primer episodio del videopodcast que vamos a hacer con Benio, como siempre intentando aportar valor en este ámbito de gestión de personas. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Mi primera pregunta, Yone, para quien no te conozca, ¿te puedes presentar un poco? ¿Qué hacéis en OPE Consultores? ¿Y quién eres tú, perdona? Soy Yone García, trabajo en OPE Consultores hace pues ya unos 13 años. OPE es una consultoría de dirección, apoyamos a las empresas de nuestro entorno en los retos que tengan que ver con estrategia, operaciones y organización y personas. Y yo me dedico sobre todo a los temas que tienen que ver más con la gestión de personas. Vale, ¿estrategia centrada en personas o estrategia en general? Estrategia en general, si bien es cierto que nuestro enfoque siempre trata de poner a las personas en el centro, porque tiene que ver con nuestra propia identidad, tiene que ver con lo que nosotros creemos. Vale, ¿y cómo dividís estos proyectos? ¿Cuántas personas estáis en el ámbito de personas? Sí, es verdad que trabajamos muchas veces con equipos mixtos, que representamos distintas disciplinas o conocimientos, pero también tenemos nuestra especialidad, entonces en este momento estamos unas 5 personas dedicadas al equipo de organización y personas que podemos tener más esta visión de la gestión de las personas. ¿Y cuánto tiempo lleva OPE en estos temas? Pues OPE se fundó en el 84, hemos vale. hecho ahora 40 años. Y bueno, pues al final nos ha tocado recorrer las distintas etapas de la propia gestión de las empresas, ¿no? Y sí que tratamos de incorporar bastante temprano toda esta visión más humanista dentro de las organizaciones y nos ha tocado un poco pues, ser embajadores de toda esta filosofía, de ir haciendo campaña en las organizaciones, en nuestro entorno y hoy en día pues ya empieza a ser una realidad bastante extendida. Vale. Pero al final entiendo que hace 40 años esto sería bastante novedoso, bastante innovador. ¿Cómo os metisteis en estos temas o cómo fue el origen de todo esto? Pues la verdad es que los socios fundadores venían de tener puestos ejecutivos y de dirección en las empresas y fundaron OPE con ánimo de acompañar a otras organizaciones desde su propia experiencia y es cierto que tenían quizás estudios o un foco muy dedicado a la eficiencia dentro de las organizaciones, una mirada económico-financiera, pero cuando estás en posiciones ejecutivas te toca trabajar con las personas mano a mano, ¿no? Entonces yo creo que esto ha estado mucho dentro de nuestro ADN, incluso en la propia forma de organizarnos dentro de OPE ha sido algo que ha estado muy presente. Entonces siempre hemos tratado de que nuestra propia experiencia dentro de nuestra casa lo hayamos llevado también a las empresas. Entonces yo creo que ese ha sido un poco el camino, el motor que nos ha llevado a incorporar toda esta visión en las formas de trabajar. Y luego, pues Gonzalo Serrach ha sido un referente dentro de OPE que desde el principio creyó en que esto tenía que tener un peso específico importante dentro del trabajo que hacíamos con las empresas y poco a poco, pues de sus inicios, pues hemos ido creando un equipo de 5 personas. Que está muy bien, así que enhorabuena. Vale, y a ti personalmente, Yone, ¿qué es lo que más te atrae de esta aventura? ¿O tenías claro desde el inicio que te querías dedicar a esto? ¿O ha sido un poco por suerte? ¿O cómo ha sido tu evolución? Pues yo cuando tuve que pensar en qué quería estudiar en la universidad, tenía ciertas dudas y encontré casi por casualidad una licenciatura que era Humanidades Impresa.
Hoy en día no existe, pero me parece que el concepto es muy bueno, ¿no? Que es tratar de traer toda la filosofía humanista a la gestión de las empresas, entendiendo que las personas son el valor fundamental que las empresas tienen y con la que tienen que trabajar, ¿no? Entonces tú lo tenías súper claro desde el inicio. Bueno, me costó un poco tomar la decisión, pero sí, luego ya el foco estaba puesto. Entonces todo tu recorrido profesional ha sido en este ámbito. Sí, diría que casi mi misión personal es tratar de acompañar a las empresas de nuestro entorno a que sean un espacio humanista donde las personas puedan crecer y vivir bien, además de aportar con su trabajo. Qué bien te ha quedado. Lo tengo muy trabajado. Sí, sí. ¿O lo crees sinceramente? Pues sí, así, es así. Vale, a mí me ha gustado mucho, o sea, hemos colaborado en un proyecto desde Benio, desarrollamos herramientas para toda la gestión de personas y demás, y me ha gustado mucho la gestión de competencias que hacéis, la gestión de desarrollo, cómo lo enfocáis. Entonces quería enfocar este primer episodio a este tema, si te parece bien. Vale. Vale, entonces, qué es la gestión de competencias y qué empresas, qué tipo de empresas lo deberían de implantar? Vale. La gestión de competencias es uno de los términos con los que se puede hablar de estas cosas, pero hay un montón de terminología y cada empresa utiliza la suya y podemos escuchar formas muy distintas de llamar a cosas muy parecidas. ¿Vale? Entonces, hay quien le llama sistemas de desarrollo, hay quien le llama gestión de competencias, hay quien le llama matriz de polivalencia, hay quien le llama evaluación del desempeño. Al final, para nosotros... Pero al final no es lo mismo, bueno, vale. No es lo mismo. Efectivamente, acaban teniendo formas distintas, pero normalmente el objetivo final que persiguen todos ellos es muy parecido. Entonces, para nosotros es importante tener claro cuál es el objetivo que estos sistemas buscan. Solemos decir que lo más importante de las organizaciones que tenemos en nuestro entorno es el conocimiento que tienen, y el conocimiento que tienen aplicado a la toma de decisiones que les toca en el día a día. Gestionamos otro tipo de recursos de forma muy estrecha y muy efectiva, y no está nada claro que gestionemos también el conocimiento y el talento que tienen nuestras personas en las organizaciones. Entonces, estos sistemas son una forma de estructurar el trabajo y el desarrollo de las capacidades, del conocimiento, de las habilidades que nuestras personas tienen. Vale, pero dependiendo... Has hablado de sistemas de desempeño, has hablado de sistemas de desarrollo, o sea, al final son conceptos muy parecidos, pero el matiz es bastante diferente. ¿Hay una manera buena de gestionar los recursos de conocimiento? Vale, yo diría que no hay una única fórmula. Es verdad que dependiendo de la organización, de la cultura que tenga y del objetivo que busque, puede haber cosas más oportunas en cada momento. Para mí lo importante es que estos sistemas tienen que estar de alguna manera estructurados, tienen que responder a lo que la organización necesita. Y eso puede estar estructurado en base a competencias, en base a habilidades, en base a conocimientos. El tema es cómo mapeamos eso. Entonces, es verdad que las competencias es una forma de mapear lo que está muy extendido y es muy habitual. ¿Y crees que las organizaciones lo hacen de forma adecuada? Vale, pues mira, yo lo que creo es que muchas veces las organizaciones o este tipo de sistemas acaban siendo formas para mapear y diagnosticar muy bien, y casi que hasta ahí llegan, lo cual es una pena, porque normalmente si hacemos un diagnóstico, hacemos un mapeo, es para poder identificar acciones de mejora y luego ponerlas en marcha. Entonces, para nosotros, todos estos sistemas deberían de tener un foco claro de, bueno, podemos evaluar lo que tenemos, de ahí viene el concepto de evaluación del desempeño, podemos hacer un diagnóstico de lo que necesitamos y de cómo estamos, de ahí pueden venir los mapas de competencias o las matrices de polivalencia, pero es importante que eso sea una fuente de información para identificar qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos mejorar y llevar eso a tierra a través de planes individualizados. ¿Podemos poner esto con un ejemplo más práctico, más terrenal? Vale.
Vale, nos encontramos muchas veces con organizaciones que hacen mapeos muy complejos de todo lo que necesitan saber, ¿no? Pues un montón de competencias. Cuando hablas de mapeos, estás hablando de... Identificar competencias clave. Vale. Entonces, si estamos hablando de una empresa de 15 personas casi con un único puesto o muy poquitos puestos, bueno, pues esto es más o menos manejable y sencillo, pero claro, si nos vamos a una empresa de 200 personas donde los roles o los puestos son muy variados, si te empiezas a poner a identificar competencias de cada uno de los puestos, esto empieza a ser una matriz que coge mucho volumen, ¿no? Entonces podemos hacer mucho esfuerzo en diagnosticar eso, pero realmente para mí la parte más importante es que una vez que sepamos cuáles son las competencias que necesitamos a nivel organizativo, tiene que haber una conversación con las personas, tenemos que desatascar que esas personas quieran desarrollarse y evolucionar esas competencias. Y eso no está tan ligado con cómo de bien hacemos el diagnóstico, sino tiene que ver con cómo de bien mantenemos esas conversaciones con esa persona y somos capaces de movilizar y orientarle para que vaya desarrollando efectivamente esas competencias. Vale. Vale. No es tan sencillo, o sea, al final parece una... Cuando hablamos de gestión de competencias, muchas veces pensamos en la matriz, ¿no? Yo por lo menos pienso en la matriz de competencias con los niveles, las conversaciones y todo esto, y parece bastante sencillo, pero luego cuando lo empiezas a aterrizar, pues se empieza a complicar. Sí. ¿Cuáles diríamos vuestra metodología? O sea, ¿cómo lo hacéis? ¿Con niveles, sin niveles, autoevaluaciones? Vale. Nuestra forma de abordarlo es que no existe una receta única, que depende de cada organización. Entonces, podemos tener muy poquitas competencias o muchas competencias divididas en técnicas, actitudinales, que tengan que ver más con la gestión. A veces ordenar eso viene bien. Vale, cuando dices actitudinales, ¿son soft skills o...? Sí, pueden ser soft skills, pueden ser temas ligados con valores o las formas de hacer que queremos dentro de la organización. Cada organización tiene que hacer un poco ese ejercicio de qué es lo que necesita de las personas y cada uno poner el foco donde le interesa. Podemos poner más foco en lo técnico, podemos poner más foco en lo actitudinal o encontrar un equilibrio entre esas cosas. Vale, vosotros entiendo que ayudáis en esa definición, ¿no? Identificar dónde están las claves de la organización y dónde están las claves de cada puesto para encontrar efectivamente ese equilibrio. Vale. Una vez que está hecho eso, es verdad que hay que pensar cuáles son los actores que intervienen en todo este proceso. Y nuestra apuesta siempre es que si el desarrollo es algo que tiene que ver con cada uno de nosotros y de forma individual, es importantísimo que cada uno quiera desarrollarse y para activar el que quiera desarrollarse tiene que ser protagonista indiscutible del proceso. Vale. Con lo cual, aquí es donde puede haber distintas formas de enfocarlo, pero a veces el concepto evaluación pues tiene una carga negativa importante y genera más miedo que ganas de desarrollarse. Entonces, tratamos de que los formatos que construimos para cada organización estén muy centrados en activar que la persona quiera. Vale. Vale, has dicho una cosa que me ha llamado la atención, que al final la persona quiera o que la persona se sienta evaluada. Me vienen un par de preguntas, pero una es ¿cómo hacer que ese proceso sea más fluido? O sea, ¿entráis a trabajar cómo realizas esas entrevistas o diseñarlas o definís guiones? ¿Cómo lo hacéis? Sí, porque es una parte súper crítica del proceso. Una cosa es los contenidos que introducimos casi como excusa para la conversación, que son las competencias o los conocimientos o lo que sea, y otra cosa es cómo transcurre esa conversación. Entonces, efectivamente, trabajamos en guionizar un poco esos procesos y trabajamos en las propias habilidades de las personas que guían esas conversaciones para que, independientemente de que sigan el guión, tengan habilidades para moverse dentro de esa conversación, puedan gestionar distintas casuísticas que puedan ocurrir, distintos perfiles de personas que puedan tener delante. Vale, y ligado con eso, la pregunta que me venía antes era, ¿ligado a la retribución, sí o no? Depende, depende. Tampoco hay respuesta fácil. Históricamente siempre se ha dicho que no. Vale. Y siempre se ha dicho que no porque había mucho miedo, y efectivamente ha pasado, de que cuando metemos el tema de la retribución en la ecuación, se lo come todo.
Es decir, es muy difícil que alguien muestre sus vulnerabilidades o identifique cosas que puede hacer mejor si siente que de eso depende que le suban el sueldo. Entonces, históricamente han sido conversaciones que se han separado. También creo que con eso se han cometido muchos errores, porque teníamos unos criterios para hablar de desarrollo y otros criterios para hablar de retribución. Y esto, pues, me parece incluso absurdo. O sea, tiene todo el sentido del mundo que cuanto más te desarrolles a nivel profesional y efectivamente más aportes como profesional, más cobres. Entonces necesitamos que estos dos sistemas estén conectados de alguna manera, o por lo menos que sean muy coherentes. Luego que esto ocurra en la misma conversación, en el mismo espacio, en el mismo momento o de forma más o menos separada, bueno, pues ya es una decisión particular de cada empresa. Vale, claro. Imagino que, claro, hay empresas que nacen, crecen más rápido, hay realidades que cambian, el sistema retributivo o las bandas o temas estarán definidos más tarde. Bueno, entiendo que habrá disparidades cuando hay cosas que no son completamente justas o no están acordadas de manera muy transparente, o ¿cómo lo soléis abordar? Vale. Para mí, quizás una de las cosas que más me sorprendió es que casi que daba por hecho de que todas las organizaciones tenían más o menos un sistema retributivo marcado, y no es así. La gran mayoría tienen unas prácticas habituales, pero que no necesariamente se cumplen siempre. La gente no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer para que le suban el salario, y entonces esto genera mucha incertidumbre en general. Y normalmente lo que ocurre es que el que más pide, más consigue. Entonces, esto no entro a valorar si es justo o es injusto, pero desde luego genera una sensación de poco control en las personas. Entonces, mi apuesta siempre es que esto debería ser algo que pudiéramos explicar de forma clara y que la gente supiera qué es lo que tiene que hacer para poder ganar más dentro de la organización y hasta dónde puede aspirar dentro de esa organización. Bueno, ya nos metemos con temas de comunicación, temas de transparencia, temas de... Bueno, pero para eso lo primero es aclarar, ¿eh? Claro. Que normalmente no está claro. Entiendo también que cuando se hace un proyecto de gestión de competencias, pues igual las prioridades salen otras prioridades, o que abordáis también otros temas relacionados. Sí, y que luego hay que ir despacio, porque empezar desde el principio montando un sistema de competencias, unas conversaciones de desarrollo y además ligarlo a la retribución tiene mucho riesgo. Otra cosa es que se vaya haciendo ese camino poco a poco, se vayan cubriendo etapas y que llegue un momento en el que tac, clac, ¿no? Y efectivamente acabemos ligando la retribución a la evolución que tú haces como profesional dentro de la organización. Sí, ¿Tiene sentido? No, es súper interesante, súper interesante. Sí, pero me vienen muchas preguntas, es como, vale, ¿cómo centramos la conversación? Vale. Errores comunes el error número 1 que realizan las organizaciones a la hora de implantar un sistema de gestión de competencias. Error número 1, querer que todo sea objetivable. Vale. Las organizaciones venimos de una tendencia de tratar de medir y objetivar lo máximo posible porque sentimos que lo que no se mide no existe y no se puede mejorar. Lo que pasa es que cuando hablamos de desarrollo, cuando entran las competencias, cuando entran los soft skills, voy a ir más. Cuando entramos a una organización donde incluso a veces no está claro la forma en la que tiene que aportar cada persona, ostras, lo de buscar algo objetivable es muy difícil. Diría que es imposible. Que se puede intentar hacer algo numérico, intentar identificar algunos elementos, algunos indicadores que nos ayuden a tener, o unas bases para entender qué es lo que hay detrás de cada competencia, sí. Pero yo creo que tenemos que tener claro que conseguir algo 100% objetivo es imposible. Y no tengo nada claro cuál es el beneficio que eso aporta, además de sentir que es mucho más fácil justificar algunas conversaciones, ¿no? O algunas opiniones. Realmente el objetivo no es tener un diagnóstico objetivable, sino que el objetivo es tratar de mostrarle a la persona hacia dónde queremos que se dirija. Vale. Y a efectos prácticos, con un ejemplo práctico, ¿esto cómo se hace?
Es que yo me escaparía un poco de tratar de que el resultado de una evaluación de desempeño, por ejemplo, o de una evaluación de competencias, sea un dato numérico. Vale. ¿Que nos viene bien? Fenomenal. Vale. Que a veces, para tener una referencia, es mucho más fácil interpretar un 4/10 o un 7/10. Fenomenal. Pero el objetivo no es tener un dato perfecto con un montón de ponderaciones distintas según los pesos de las competencias, de tal, porque nos da un diagnóstico fenomenal, pero no es el objetivo del sistema. Vale. Entonces, a veces dedicarle demasiado tiempo a tratar de tener algo súper objetivable y súper medible nos está descentrando del foco que es mover a las personas hacia su desarrollo. Vale, pero ¿lo dices por el objetivo, por desviar el objetivo o por tema de recursos? Las dos cosas, porque ponemos el foco y los recursos en algo que quizás no es lo más importante del proceso. Vale. Efectivamente. Entonces, yo siempre suelo hacer la pregunta, ¿qué crees que motiva más a alguien a desarrollarse? ¿Tener un 4/10 en una competencia o tener un 7/10 en una competencia? Vale. Pues depende un montón de la persona que tengas delante, de las dificultades que pueda tener, de cuántas ganas pueda tener para hacerlo o no. Entonces, nos ayuda en algo dedicarle un montón de tiempo a conseguir que el dato que nos salga sea el 4,5 porque responde a una fórmula matemática súper perfecta. Pues no tengo nada claro. ¿Y siempre utilizáis esta visión que tenéis? ¿Siempre ha sido así? O sea, ¿o ha ido evolucionando en el tiempo? ¿O cómo...? Yo creo que depende también de la organización que tenemos delante, porque hay organizaciones donde esto es importante y está muy conectado con la cultura de gestión que tienen. Necesitan aterrizar algunas cosas y es lógico, y tiene su sentido, porque muchas veces te da cosas a las que agarrarte, te da datos para explicitar, para objetivizar, para transmitir cosas de una manera igual distinta. Entonces, a veces hay que encontrar un equilibrio entre tener algunas cosas que más o menos se puedan dejar escrito o que lleguemos a un acuerdo de lo que significan, pero sin pasarse demasiado. Vale, ¿me podrías poner un ejemplo concreto de cómo habéis implantado este tipo de proyectos no tan rígidos? Vale, cuando nosotros ponemos en marcha un proyecto de este tipo, sí que hacemos una primera parte de aclarar muy bien el objetivo y además tratamos de que sea lo más participativo posible. Vale, y lanzo otra clave. Para que estos procesos sean efectivos y sean exitosos, es importante que las personas que se van a responsabilizar de él y que van a tener estas conversaciones con la gente lo sientan muy suyo y sientan que les aporta mucho valor. Entonces, para eso, nuestra propuesta es empezar a construir con estas personas, que no sea un sistema que les llegue definido y lo tengan que asumir. Entonces, ese trabajo de reflexión sobre para qué queremos este sistema, qué queremos conseguir, qué efectos queremos que tengan las personas, va a ser un trabajo súper importante porque va a definir el resto de decisiones que vamos a tener que tomar en el sistema. Eso es lo primero. Después pasamos a tratar de identificar las expectativas que la organización tiene respecto a las personas. Y normalmente esto pasa por identificar un inventario de puestos dentro de la organización, y a veces esto es tarea importante, no está nada claro en muchos sitios. Una vez que tengamos todos los puestos más o menos clarificados, hacemos un trabajo de pensar cuáles son las competencias, las habilidades, los conocimientos críticos que nos interesa valorar. Podemos ir puesto a puesto, podemos hacerlo más genérico, dependiendo un poco del esfuerzo que pueda suponer y del nivel de madurez de cada organización. Vale. Un ejemplo, para no pasarnos mucho en el detalle, imagínate, 5 competencias técnicas para un puesto, 5 competencias actitudinales y 2 de gestión, pensando en que puedan ser puestos de cierta responsabilidad o cierto nivel de gestión. Puede ser más que suficiente. Vale. A veces no hace falta llegar a mucho más. Vale. Y entiendo que esto puede ir revolucionando en el tiempo. Sí. O sea, puede ser... ¿Y de entrada hacerlo con toda la organización o
empezáis con unos colectivos concretos, unos departamentos concretos o cómo...? Vale, es verdad que no es fácil hacer una respuesta genérica, ¿eh? Hay que ver un poco la situación de cada organización. Hay veces que merece la pena empezar con algo mucho más sencillito pero a todo el mundo, para que todo el mundo empiece a tener la experiencia, y hay veces que dices, bueno, le vamos a dar un poquito más de detalle, pero empezamos con un colectivo pequeño. En cualquier caso, medir el esfuerzo que esto va a suponer, que sintamos que esto compensa, porque si el esfuerzo es mucho mayor del efecto que va a tener, esto se acaba enseguida. Me gusta mucho ese enfoque de al final aterrizarlo, o sea, hacerlo tan específico a la realidad de la organización. Es un poco lo que te he dicho antes, porque muchas veces es como la matriz de competencias con los niveles requeridos, con todos los puestos definidos, con todos los niveles, los hard skills, los soft skills, todo súper bien definido, pero este enfoque es muchísimo más práctico y entiendo que mucho más realista, porque al final no todas las organizaciones van a poder. Es que entiendo que habrá muchas organizaciones que no llegarán a implantarlo porque es demasiado complejo, o el esfuerzo de ponerlo en marcha es muy grande y el efecto que le ven... Claro, el efecto a corto plazo a veces no es fácil. Necesitas rodar un poco los sistemas y que la gente aprenda también a utilizarlos bien. Entonces, si esto necesita un par de años, por ejemplo, para realmente empezar a ver el valor que esto aporta, ostras, el esfuerzo que necesitas hacer durante esos 2 años tiene que compensar. Vale, eso te quería preguntar. O sea, al final, el impacto, ¿cuándo se empieza? Esto es muy estratégico, pero el ROI, el retorno de la inversión, ¿cuándo se empiezan a verlo, recoger los frutos? Para mí, los frutos dependen mucho del rol que los responsables pongan en marcha. Vale. Si tienes responsables muy preparados, con un enfoque muy claro en este tipo de sistemas, en un año puedes tener efectos bastante claros. Incluso muchas veces, solo la propia conversación puede generar un impacto muy positivo en las personas. Pero normalmente... O negativo, ¿no? O negativo, efectivamente, según cómo lo hagas. Pero normalmente la gran mayoría de las organizaciones no tienen a todos sus mandos preparados para tener este tipo de conversaciones de forma efectiva. Vale. Entonces, esto lleva tiempo, necesitamos una curva de aprendizaje ahí. Vale. Entonces, hace falta tener estas conversaciones unas cuantas veces hasta que le pillas el truco bien. Vale, pero al final, si se necesita una curva de aprendizaje, quiere decir que habrá rondas de error o de diagnóstico o de aprendizaje, ¿cómo lo...? Pues desde la naturalidad, de que es mejor hacer algo aunque no sea perfecto que no hacer nada. Vale. Entonces, nos ponemos en marcha con cosas, con conversaciones, entrenamos a los responsables, pero lo tienen que probar, siempre hay una primera vez. Entonces lo probamos con ellos, recogemos su feedback, cómo se han sentido, lo trabajamos con ellos, y es verdad que si esto ocurre pues 1 vez al año, 2 veces al año, pues la primera seguramente están un poquito más verdes, la segunda un poquito mejor, la tercera le van pillando el truco y esto se aprende haciendo. Sí que se puede trabajar, se puede preparar, trabajamos los guiones, entrenamos con ellos, hacemos role-playing, pero realmente hasta que se ponen a hacerlo y que lo haces un par de veces, realmente no eres capaz de desarrollar todo tu potencial. Vale, ¿entráis hasta hacer role-playing, o sea, sí, con todos los managers? Bueno, depende de la organización, pero hay veces que sí. Vale. Hay veces que sí. Qué interesante. Sí, sobre todo porque la clave está ahí, ¿eh? La clave está en cómo manejas una conversación con la persona que tienes delante. Entonces, esa es la dificultad, ¿no? Cuando te encuentras con alguien que, por ejemplo, no tiene ganas de desarrollarse, con alguien que pueda estar más o menos quemado, o con alguien que no se está creyendo lo que le puedes decir, yéndonos al caso más extremo, ¿cómo eres capaz de manejar esa conversación, darle la vuelta y que la persona salga con la sensación de que eso ha valido para algo? Vale. ¿No? Entonces, bueno, a veces las competencias te vienen súper bien, pero a veces la clave no está ahí. A veces la clave está en cómo encuentras lo que esa persona necesita para darle la vuelta. Y eso se trabaja. Vale. ¿Y usáis herramientas digitales para ayudaros en el proceso? ¿Cómo...? Pues para nosotros ese es un reto importante. No es nada evidente que este tipo de procesos se digitalicen bien. Existen herramientas en el mercado, pero muchas veces son rígidas y no es fácil que faciliten el proceso en lugar de complicarlo, ¿no? Nos hemos encontrado muchas veces con empresas que trabajan más para cumplimentar las herramientas que realmente por lo que aporta el sistema. Entonces,
es un reto que está encima de la mesa. Y sí que ahora nosotros creemos que con Venio podemos tener una fórmula lo suficientemente flexible como para dar respuesta a variedad de formas distintas que nos podemos encontrar en este tipo de sistemas y que no necesitemos trabajar mucho para alimentar el sistema, sino que el sistema nos ayude a guiar el proceso. Me he vendido la herramienta. Había que decirlo, es la verdad. No, pero al final me refería más, o sea, bueno, nosotros estamos haciendo una colaboración, hemos aprendido un montón en este proceso y por eso también quería hacer este primer podcast con vosotros, para que la gente aprenda a no realizar los errores comunes, porque me gusta mucho vuestra aproximación. Me refería más si la herramienta puede ayudar en el entrenamiento de los managers a la hora de hacer las entrevistas. La herramienta digital, ¿quieres decir? Sí. Sí. Para nosotros es importante que si tenemos una herramienta que soporte el proceso, sirva para guiar el proceso, vale, y no genere más confusión. Y tratamos de que sea así, de que la propia herramienta te vaya llevando a través de los pasos que tiene que tener el proceso y casi sirva de guión para los responsables. Creemos que eso es bueno. Y luego, este tipo de herramientas es interesante a nivel individual para que cada uno pueda tener un registro y se sienta más partícipe de su propio proceso, de, ostras, esta es mi información, estas son mis reflexiones, hacia aquí es hacia donde estoy dirigiendo mi propio desarrollo, pero también como responsable o como manager el poder tener una visión de cómo está mi equipo y hacia dónde va. Entonces, si la herramienta es capaz de dar eso, es un punto extra, que si no, pues es mucho más difícil de conseguir. Vale, perfecto. Hay mucha información, está bien. Hemos empezado a hablar del impacto, de cuándo se empieza a recoger. Has dicho que depende de cómo se haga la implantación, pero también has dicho que es mejor hacer algo que no hacer nada. Sí, normalmente este tipo de conversaciones ya generan un espacio entre la persona y su responsable, un poco en representación también de los intereses de la organización. Y si esto no existía hasta ese momento, solo ese espacio y esa conversación ya aporta un valor. Como tú decías, si se hace bien, ¿no? Entonces, ya solo eso puede tener un impacto en las personas, en la cercanía que pueden sentir con sus responsables y con la organización, en la credibilidad que puedan dar a la información que les llega. Normalmente eso se nota. Y se nota enseguida, casi ni tienes que esperar un año, ¿no?, para que se vea eso, porque en la medida en la que vas desarrollando esas conversaciones tiene su impacto. Pero sí es cierto que si el objetivo es orientar el desarrollo, las conversaciones orientan el desarrollo, pero no desarrollan como tal. Con lo cual luego tienes que dar un periodo de tiempo para que la gente ponga en marcha sus planes de acción de desarrollo y veamos el efecto de eso. Entonces, a nosotros nos gusta que esos planes de desarrollo estén muy enfocados no tanto a recursos formativos más formales, sino que sirvan para orientar el desarrollo en el puesto de trabajo, en el día a día. Eso es aprovechar muchas horas del trabajo, ¿no?, de las personas, pero al mismo tiempo eso requiere de tiempo. Entonces, bueno, pues si lo hacemos bien, al cabo de un año, cuando cerramos ese ciclo, han tenido que haber pasado muchas cosas. Con lo cual, ahí ya podemos ver resultados. Claro. Entiendo que cuando empecéis a diseñar ya tenéis en cuenta no solo el tiempo, los recursos necesarios para implantar el sistema de gestión de competencias, sino los recursos que tienen que dedicar para, de manera con los planes formativos o con las formaciones, para que tenga un impacto. Es verdad que a veces la gente no lo estructura demasiado, y se puede aplicar dentro de las propias horas de trabajo de cada uno. Pero en la medida que nos encontramos con organizaciones más evolucionadas en estos procesos, se empieza a identificar horas de dedicación al desarrollo que pueden tener formas distintas, tiempo liberado para cada una de las personas o de distintos perfiles para poder dedicar a cosas distintas y gestionar ese tiempo también para poner prioridades a lo que se está dedicando, los recursos que están dedicando al desarrollo. Empresa típica que implanta un sistema de gestión de competencia. ¿Qué sector? ¿Qué número de empleados? Pues imagínate, empresa de 200 personas, máquina herramienta... ¿Máquina de herramienta? Por ejemplo. Sí. Perfiles diferenciados, algunos de gestión,
otros de componente más técnico y otros de mano de obra directa, por ejemplo. El formato que acaban teniendo las conversaciones dependiendo del perfil puede ser muy distinto, incluso no hace falta que todas las personas de la organización tengan un mismo sistema exactamente con las mismas características. Vale. En una organización de este estilo es probable que la implantación se haga poco a poco, empezar por un colectivo o bien un área determinada o por capas y no ir, por ejemplo, a toda la organización de repente. 200 personas es un número de gente ya elevado, la intensidad de eso es importante. Entonces, haciéndolo por capas, el primer año, por ejemplo, ¿se aterrizaría a 50 personas o cómo? Por ejemplo, sí, coger y trabajar con las direcciones para empezar a aplicar estas conversaciones a sus responsables, para que ellos mismos tengan la primera experiencia sabiendo que después les va a tocar aplicarlo con sus equipos, ¿no? Es muy habitual ir haciéndolo por capas así. Vale. Y con vuestra experiencia, ¿qué es lo que no harías? Lo primero que les dices, no hagáis esto. Lo primero que les digo es, no le llaméis evaluación. Vale. Porque ya la gente se pone a la defensiva desde el primer momento. Y les digo, no enfoquéis el proceso a acabar en una nota. Vale. Y esto cuesta, ¿eh? Vale. Porque con perfiles muy técnicos, ingenieriles y demás, lo más fácil es montar un Excel casi automático donde tú vas metiendo notas con una fórmula súper guay y que te saque directamente, ¿no? Y para mí eso tiene un puntito de esconderse detrás de la Excel. Vale. Y creo que estos sistemas justo tienen que conseguir lo contrario. Vale. Y es que dejemos la Excel al lado y hablemos de persona a persona. Vale. Entonces, mi consejo sería ese. Es momento de aparcar la Excel. O sea, que vamos a intentar alejarnos del número lo máximo posible. He generalizado mucho, pero bueno. Digitalizar. No, digitalizar todo lo que haga falta. Pero aterrizar en números hay que valorarlo siempre. ¿Para qué? Vale, pues joder, un montón de información súper útil. Me quedo al final, escuchándote, me quedo al final con que esto es un mundo, que la gestión de competencias, gestión de desarrollo, evaluaciones de desempeño, como lo queramos llamar, es un mundo bastante complejo y que requiere de mucho conocimiento. Me quedo con vuestra visión tan flexible que tenéis y muchísimas gracias por compartir vuestro conocimiento, vuestra experiencia, porque al final nos encontramos muchas veces a gente que no le gusta compartir lo que hacen, sus secretos y demás. Entonces, muchísimas gracias por compartir. Y no sé si querías compartir algo más o se te ha quedado algo en el tintero que querías compartir. Solamente responder a lo que decías, ¿eh? Para nosotros es una gozada haber podido trabajar con tantísimas empresas durante tantos años. Nos ha tocado vivir experiencias buenas y no tan buenas y yo creo que de eso se aprende, ¿no? Y esa es la aportación que nosotros podemos hacer cuando vamos a acompañar a una empresa, con lo cual encantados de contarlo porque creemos que es la aportación realmente que podemos hacer. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Un placer. Así que muchísimas gracias, Yone. Eso no.